Bueno, y estamos acá con Daniel Moreno, cofundador de Alfred, una empresa, una aplicación que ofrece todos los servicios para los carros, lavado, servicio de taller y todo lo que un carro necesita. Daniel tiene 24 años y es una persona que yo admiro un montón. Hace poco hablamos y yo hice un video hablando de 5 lecciones que me llevé de una conversación que tuve con él. Fue una conversación muy impactante para mí, siento que fue hace poco y ya tenía un impacto en mi vida y yo pensaba que me encantaría que esto lo compartiera con más personas porque creo que pues él es una persona que ha logrado cosas muy importantes y cosas que creo que vale la pena. Em, está casado, tiene 24 años y está casado, que esto ahora en nuestros tiempos pues es algo que no es muy común, antes sí lo era, ya no. Entonces, bueno, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, Pablo, muchas gracias y feliz de poder pues compartir con usted y con todos ustedes hoy. Dejar súper claro que no soy experto en nada ni la manera en que he hecho las cosas tiene que ser la manera de hacerlas, sino pues nada, aquí para contarles un poco de mi historia. Ok, buenísimo. Entonces, Daniel, si quiere, cuéntenos, em, usted ya a una edad tan temprana es cofundador de, pues, de una startup, ya es una aplicación, ya han levantado inversión. Entonces, pues, cuéntenos cómo empezó todo el tema laboral para usted, a los cuántos años empezó a trabajar, cómo fue ese proceso, qué tan duro fue y pues sí, todo ese tema laboral. Bueno, pues le cuento, realmente para mí el tema laboral arrancó bastante joven. Yo, pues, digamos, tuve la fortuna de que en mi casa inculcaron desde joven el trabajar. Entonces, a los 15 años, básicamente, me dijeron, los veranos, pues, dedíqueselos a hacer algo que genere valor. Y empecé a trabajar en la empresa familiar, desde servir tintos en el equipo de cafetería y volverme amigo de todas las niñas de cafetería que son muy especiales, a trabajar con el equipo que arreglaba todas las instalaciones eléctricas de la oficina, a trabajar en el archivo. Entonces, básicamente conocí desde una temprana edad no solamente el trabajo, sino también un poco la realidad de mucha gente en este país que está detrás de cumplir un sueño, sea en una empresa corporativa, en el sector público, y eso me motivó desde una temprana edad a estar en el mundo del emprendimiento y, digamos, empresarial. Y básicamente de ahí, durante todos los años del colegio, trabajé. Cuando salí del colegio me tomé un año para ir a trabajar a Estados Unidos a una empresa de carros, un grupo de concesionarios de carros. Me han fascinado siempre el mundo automotriz. Trabajé allá, fue digamos, un shock cultural bastante grande. La mayoría de la gente piensa que si uno se va a Estados Unidos puede que se vaya a Miami o a Nueva York o a algún lado de estos a trabajar. Yo me fui a Cleveland, Ohio, que básicamente es muy distinto y bastante alejado de la realidad que tenemos aquí en Colombia y que vivimos todos los días, pero fue una experiencia espectacular. Llegué mi primer rol fue trabajar en todo el tema de lavado de carros de uno de los concesionarios y me tocó ir un poco ganándome el puesto en las diferentes cosas, mostrando que podía servir para trabajar también en la oficina. Y pues de ahí sigue un poco la historia, ya cuando entré a la universidad, seguir trabajando constantemente en diferentes temas. Siempre me ha gustado el lado comercial, de ventas, marketing y más que nada el desarrollo del negocio. Eso creo que es lo que más me apasiona. Y de ahí pues cae la historia a fundar Alfred. Pero pues básicamente eso es a 50.000 pies muy rápido cómo ha sido la historia. Pero, pero si quieres para contarte un poco más en detalle cómo llegamos a fundar Alfred y realmente Santiago, mi socio, que fue el que lo fundó, cuando yo estaba trabajando ya durante el tiempo de la universidad, y ahí hago como un paréntesis, y es que una de mis pasiones también siempre ha sido correr carros, corrí profesionalmente bastantes años de mi vida, eso me dio pues bastantes insumos que creo que hoy uso bastante en el mundo empresarial, pero me fui a correr a Estados Unidos estando en la universidad en los Andes, aproveché que era la pandemia, me voy en el 2020 a estudiar virtual y a correr carros en un campeonato, póngale que equivalente a lo que es Fórmula 4 para los que conocen, pero básicamente un campeonato de carros profesional, de pues junior, para poder subir por la escalera al automovilismo. Y cuando llego allá me quería quedar pues viviendo en Estados Unidos y aprovechar la experiencia, no tener que viajar para cada una de las carreras y dije pues me toca buscar cómo sostenerme en esto. Entonces aproveché y
me logré conseguir un trabajo en una empresa que se llamaba All In Sports, que básicamente se dedicaba a todo el desarrollo de los simuladores para equipos de Fórmula 1. El que la fundó la empresa era el ex ingeniero de Michael Schumacher en Fórmula 1, entonces era bastante alineado y yo iba a entrenar allá para las carreras en los simuladores y un día dije, oiga, pues de pronto no se puede quedar a trabajar con este tipo porque le oí en una conversación que él vendía simuladores también y llamé al único loco que conocía que iba a comprar un simulador de esos y se lo vendí y le dije, oiga, yo no sé si usted venda simuladores o no, pero creo que le vendí uno. Y el tipo me dijo, ¿usted sabe vender? Y yo le dije, pues sí, yo le vendo lo que quiera. Entonces el tipo le dijo, listo, lo contrato. Entonces llamé a mis papás, les dije, me quedo en Miami y pues ahí arrancó como ya el trabajo en Estados Unidos. Ok, muy chévere. Usted me ha dicho que le encanta trabajar, ¿cierto? Sí, me fascina. Entonces yo quería preguntar porque a mí, digamos, yo no, yo empecé a trabajar pues tarde, ya en las prácticas de la universidad, llevo un poco más de un año y fue un choque muy duro para mí. Yo creí que iba a ser más fácil, pero entrar a trabajar pues fue un choque difícil. Al principio no estaba, pues estaba siendo mediocre, no estaba haciendo las cosas bien, hasta en un punto que empecé a cambiar eso, pero creo que si hubiera empezado mucho más joven, como que uno se acostumbra mucho más. ¿Qué tan importante cree que fue para usted, em, pues sí, haber empezado a trabajar joven y qué tanto lo recomendaría? Vea, para mí fue clave comenzar a trabajar joven también porque hice muchos trabajos que no me gustaban. De hecho, a mí, cuando usted me decía, en vez de pasar el verano a los 17 años con los amigos jugando fútbol o lo que sea, pues la verdad es que no juego fútbol, pero haciendo cualquier otra cosa, un verano, o estar trabajando en un archivo de una empresa, pues uno diría, oye, no, pues con los amigos, pero aprendí, no creo que es trabajar, sino la capacidad que uno tiene de crear cosas, de crear impacto, de crear experiencias, de crear recuerdos, de crear muchas cosas y creo que el trabajo y haciéndolo bien hecho es básicamente la tarea y el arte de uno todos los días de crear algo que lo apasione. Y creo que eso fue lo que me empujó y volviendo también a trabajos que no le gustan y para usted lo que me cuenta que vivió en ese primer trabajo cuando arrancó, fue lo mismo que me pasó en Estados Unidos que le venía contando, me voy a trabajar allá, me contratan y básicamente fue una experiencia bastante compleja porque me prometieron muchas cosas que no se cumplieron en la empresa, no por necesariamente malos de ellos, ni mucho menos, sino por una situación económica de la empresa. Pero fue un aprendizaje gigantesco de muchas cosas que no quería hacer, pero me tocó hacer. Y eso después me ayudó mucho cuando recibí la llamada después de trabajar en Estados Unidos de Santiago, mi socio actual, que acaba de fundar Alfred con Mauricio, nuestro otro socio y CEO, de oiga, estoy montando esta vaina, le quiero echar el cuento de qué se trata, nos sentamos en un desayuno y decidí decir, me vengo de Estados Unidos, no sigo trabajando allá y arrancamos en Alfred, siendo 4 personas en la oficina y 3 conductores. Entonces, en eso arranca la historia, pero definitivamente creo que se resalta no en que me fascine levantarme y ir a una oficina, sino me fascina la posibilidad que tenemos de crear cosas nuevas todos los días y de aprender cosas distintas. Tremendo. Y yo pienso que, digamos, a mí me pasaba que yo quería emprender desde temprano, pero me di cuenta que uno necesita una autodisciplina muy grande y creo que esa autodisciplina se la da a uno el trabajo y por eso muchos emprendedores empiezan trabajando desde antes, como usted, o tienen una disciplina ya muy grande desde antes y empiezan a emprender. Em, ¿Qué le recomendaría usted a las personas que, pues, que están en un trabajo y lo, lo que me pasaba a mí hace unos meses, que me tocaba hacer cosas que no me gustaba hacer, que no estaba acostumbrado, no sé, gente que no le gusta madrugar por el trabajo o todo este tipo de cosas? ¿Qué recomendaría usted para mejorar la ética de trabajo y volverse más competente y empezar como a disfrutar más del trabajo? Así a uno le toca hacer cosas que uno no tiene tantas ganas de hacer. Sí, yo creo que hay muy buena pregunta y creo que se vienen un par de cosas. Primero, frente a emprender, yo creo que para emprender, algo que yo no hubiera hecho es emprender sin, digamos, la experiencia laboral antes. Es que cuando emprendí yo pues cuando arrancamos Alfred, Santi y Mauro llevaban ya un tiempo, pero entro yo a los 5 o 6 meses de que montaron Alfred, a básicamente empezar la empresa a crecer. Yo ya llevaba 6 años trabajando en otras cosas, entonces ya conocía un poco el ritmo de trabajo y demás, y creo que un mensaje que comparto en cierta forma es aprender con la plata de otros y después con la plata de uno. Entonces, antes de uno meterle todo su tiempo, esfuerzo y plata a una idea, de pronto haber trabajado en otro sitio que le dé esa disciplina, más que nada la disciplina,
el poder foguearse con gente que es mejor que uno y de la cual uno puede aprender mucho, ser una esponja de aprendizaje. Y para hacer cosas que a uno no le gustan y trabajos que a uno no le matan, yo creo que todo tiene que ser por un propósito superior. Cuando yo corrí carros, pues muchas veces a uno no le gustaba levantarse a las 5 de la mañana a entrenar o no salir los fines de semana con los amigos de fiesta, pero por más de que no me gustaba, lo hacía por un propósito superior al cual quería llegar. Entonces yo digo, si uno va a arrancar a trabajar, está joven y no le gusta el trabajo, diga, venga, yo pinto, yo quiero llegar aquí. Si esto donde yo estoy es un camino para llegar allá, de cierta forma, sea por el aprendizaje, por la ruta de carrera, por lo que sea, pues me lo tengo que de cierta manera mamar para llegar allá. Pero hay veces que también no puedo decir, si yo quiero llegar acá y donde estoy en ninguna forma me va a hacer llegar allá, pues cambiemos de lo que estoy haciendo. Pero creo que la manera de verlo es no qué es lo que estoy haciendo todos los días, sino si lo que estoy haciendo todos los días construye hacia el futuro que quiero tener. Ok, buenísimo. Yo de esa conversación que tuvimos me llevé algo y es que yo le preguntaba como si no le da pereza hacer unas cosas que son tal vez muy operativas o que son que a la mayoría de gente le daría pereza. Usted me dijo que de todo se puede aprender y yo comparto esa visión, o sea, por aburrido que sea el trabajo que uno tiene, por operativo que sea, por lo que sea, uno puede aprender mucho y además creo que es una oportunidad para hacerlo de la mejor manera. Creo que todo lo que uno le toque hacer o tenga que hacer siempre es una oportunidad para dar el máximo esfuerzo, hacerlo de la mejor manera, transformarse uno mismo a través pues de hacerlo. Si uno lo pone a organizar un montón de papeles que de pronto no le puede gustar, pues uno lo puede hacer con buena actitud, de la mejor manera. ¿Qué opina usted de esto de aprovechar como todo lo que uno le toque hacer para aprender? Sí, vea, yo en eso lo veo exactamente así. Hágalo, yo hago las cosas mientras que pueda todavía aprender algo de ellas. Cuando usted ya cree que usted ya, digamos, conoce lo suficiente de ese tema, ejemplo, en Alfred que nos toca hacer de todos. Entonces, cuando arrancamos ir a volantear directamente yo a los centros comerciales a dar volantes de Alfred, pues hoy en día si me toca hacerlo, voy y lo hago. Y es más, es buenísimo como estudio de mercado para conocer qué opinan los clientes y lo hacemos de vez en cuando todos los founders. Pero en el momento usted me decía si era el mejor plan tirarme un viernes, sábado y domingo en el centro comercial Fontanar volanteando 8 horas al día, pues no. Pero en ese momento aprendía mucho de eso, aprendía qué querían los clientes, cómo era volantear, cómo era que lo batearan a uno, porque uno antes de emprender piensa que todo es realmente fácil. Y creo que eso es el mayor aprendizaje que me he llevado hoy, es que cada empresa, grande o chiquita, tiene una historia detrás de perrenque, empuje, subidas y bajadas, y eso no lo vemos muchas veces y juzgaba yo eso antes. Entonces, ejemplos como ese me mostraron y me abrieron, digamos, la cabeza de que no todo es tan fácil y que uno le puede aprender a cualquier tarea simple, pero el momento en el que yo la paro de hacer es el momento que digo, ya no puedo aprender más de eso, entonces gastemos de mi tiempo algo en lo que pueda aprender más, Ok, por más chévere. operativo que sea. Chévere, sí, porque yo creo que si uno empieza a ver todo, a uno le toca hacer, siempre le va a tocar hacer muchas cosas que uno no quiere hacer. Y yo creo que si uno empieza a verlo desde ese punto de vista, como qué puedo aprender, así me dé mucha pereza, cómo puedo sacarle el mayor provecho, creo que puede ser una mentalidad que va a ayudar para muchas cosas. Otra cosa y una de las Y preguntas, ahí, perdón, lo interrumpo, pero ahí es un tema que yo creo que por principio tengo y es inculcado también, yo creo que familiarmente, y es que usted no puede decir cómo trapear sin haber trapeado. Entonces es muy, usted emprender y llegar y sentarse y decir, cobren la cartera de esta manera, o volanteen así, o volanteen así, pues no se puede si usted nunca lo ha hecho. Entonces creo que también ensuciarse las manos y decir, hay tareas operativas que son hartas. Y si yo soy empleado en una organización y me toca arrancar a limpiar un Excel, pues es hartísimo de hacer. Eh, pero si no lo sé hacer el día de mañana, ¿cómo va a decir cómo lo deben hacer? Entonces creo que también véanlo de esa forma y también, pues uno chévere. no ser huevón en el sentido de decir, pues si he limpiado el Excel 100 veces y ya lo sé limpiar perfecto, pues no siga llegando todos los días, estoy aprendiendo un jurgo limpiando el Excel. No, pues vaya, diga a su jefe, oiga, me fascina apoyarlo limpiando el Excel, pero creo que le puedo ayudar en muchas más cosas y generarle valor en otras cosas. Ok, ok, chévere, chévere esa mentalidad y muchos emprendedores y empresarios hablan sobre ese tema de primero aprender y después primero hacerlo y después delegarlo. Em, una pregunta, y de las preguntas favoritas que le quiero hacer, de las preguntas que más tenía ganas de hacerle, em, ¿cómo ha sido para usted eso de buscar responsabilidades tan joven? Creo que me da la impresión, y pues yo también creo que soy parte de eso,
o he sido parte de eso, de pensar que, no sé, cuando uno está joven, pues es de los 20 a los 30 será la época para pasar bueno, para, no sé, trabajar ahí más o menos, ya después uno se casa, después uno se pone serio, entre comillas, y usted lo hizo, lo que es en este momento al revés, porque en verdad antes todo era muy normal, y casarse joven e independizarse joven, dejar de vivir con los papás. Ahora es como un poco al revés, casarse lo más viejo que uno pueda, tener hijos lo más viejo que uno pueda. Entonces, ¿cómo ha sido para usted eso de, y primero, por qué? O sea, ¿por qué? Como yo no lo considero un afán, pero pues por decirlo de alguna manera, ese afán o esas ganas de tener responsabilidades encima, ser cofundador de una empresa, estar casado, estar viviendo ya con su esposa a los 24 años, ¿de dónde vienen esas ganas de, o si ese sentimiento de buscar esas responsabilidades? Pues vea, yo le digo, yo soy extremadamente afanado, eso sí se lo puedo decir. Yo creo que sí. Yo en mi caso lo llamaría afán, en el sentido de que desde que tengo uso de razón, en el sentido que el bus me ha dejado en todo. Entonces, yo digo, oiga, tengo 15 años, no estoy trabajando y me dan la oportunidad de trabajar mis papás de una. O en el caso dado de emprender, todo el mundo además en mi cabeza, todo el mundo, pero realmente son muy poquita gente emprendiendo hasta. Pero yo digo, oiga, todo el mundo está aprendiendo y haciendo empresas y cambiando el mundo. Yo también quiero cambiar el mundo, yo también quiero aprender. Entonces, eso me ha llevado en la vida a tomar ciertas decisiones de manera acelerada, como pues, se podría ver desde afuera, desde mi manera, el tiempo perfecto. Eh, y yo siempre creo que he visto la vida, para bien o para mal, como una carrera de 100 metros. Entonces, póngale que hay gente que dice que primero le pone una finalidad a los 100 metros distinta a otra, que es totalmente válido. Hay gente que, en mi caso, la carrera de los 100 metros, por más utópico, además, es generar el mayor impacto posible y dejar, digamos, un legado que dure más que esos 100 metros. Y cada uno tendrá la razón por la cual corre esos 100 metros. En mi caso, dado ese mensaje que quiero llevar al final, yo decía, pues una opción que puedo hacer es caminar los primeros 10 metros, los primeros 20, después de los 20 a los 30 metros, ir, volver, caerme, levantarme, echar para atrás, echarme a dormir, lo que sea, después en el metro 30 empezar a correr un poquito más, en el 40 un poquito más, y yo dije, si mi misión de lo que quiero que sean esos 100 metros es justamente generar el mayor impacto, prepararme de la mejor manera y dejar un legado más allá del metro 100, necesitaba arrancar a correr desde el metro 15, 16, 17, 20. Entonces así lo he visto yo y en el sentido de emprendimiento, pues simplemente se abrieron las puertas después de haber trabajado muchos años por más de mi temprana en otras cosas. Pues Santiago y Mauricio, creo que Santiago muy parecido a mí, tiene 24 años igual, con el mismo afán que yo, y Mauricio también de cierta manera, él un poco mayor y ya había tenido más experiencia él fundando otra empresa antes. Pero de ahí viene un poco el afán y creo que es más que nada correr para llegar al metro 100, más que, no más que llegar siendo el más rápido, llegar con la tarea mejor hecha para que después del metro 100 siga habiendo un legado de lo que fue Daniel Moreno. Ok, ¿cuál es su propósito de vida? Pues es una pregunta muy amplia, pero más o menos, ¿cómo definiría usted su propósito y cuál es el impacto que quiere lograr? Y sí, como el porqué detrás de, pues el propósito detrás de todo lo que hace y todas las responsabilidades que tiene encima. Sí, yo creo que ahí me acuerdo una historia que yo hace que como 5 o 6 años me acuerdo que le llegué, me he dicho donde mi mamá y le dije, ma, yo ya sé cuál es el propósito de la vida, ya para qué vivimos, ya todo, me has dicho, como si hubieras descifrado la vida a los 17 años, Ajá, lo cual después me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Y eso lo que me enseñó un poco es, yo el propósito como tal, digamos, la razón por la cual me levanto todos los días, la tengo clara y es con el fin, digamos, con el fin de generar el mayor impacto posible, un legado que dure más que lo que sea mi vida, de hacer las cosas bien y de aprovechar las oportunidades que la vida me ha dado para generar impacto en la vida de otros. Eso es, digamos, la razón que me levanto. ¿Qué cabe dentro de eso? Cabe cualquier cosa. Yo puedo generar impacto en la vida de otros siendo empresario, siendo empleado público, siendo empleado de una fundación, siendo muchas cosas. Entonces yo no sé realmente dónde termine,
Lo que sí le digo es que mientras que vaya atado a esa visión o a ese propósito mayor o ese winning aspiration o moonshot que quisiera hacer, y mientras que vaya fiel a mis valores, mis principios, mi señora, mi familia, las ganas de salir adelante y a Dios, que para mí es importante, pues mientras que yo tenga esas cosas y el propósito por la cual me levanto, puedo ser, como le digo, empleado público, empresario, empleado de una fundación, lo que sea, lo que quepa debajo de eso, mientras que sea fiel a mis valores y principios y mientras que vaya atado a ese propósito superior. Ok, qué chévere. Otra pregunta relacionada al tema de las responsabilidades. Obviamente, pues este tema de cofundar una empresa, estar casado, ser independiente, tiene muchas, pues involucra muchos sacrificios. La pregunta es ahí si ha valido la pena, que yo creo que la respuesta es obvia, pero me gustaría que hablara sobre ese tema. Si ha valido la pena, si más o menos, por decirlo de alguna forma, lo recomendaría y si cree que a pesar de que se ha perdido de muchas rumbas, de muchos planes, de muchas cosas, de muchas vacaciones cuando usted estaba trabajando, si ha valido la pena o si se arrepiente o qué opina al respecto de tomar tantas responsabilidades estando tan joven y vivir la vida de esa manera. Pues vea, yo vivo feliz, yo creo que es más, todos los días me monto en más responsabilidades, que es algo que tengo que mejorar constantemente porque uno no puede hacer todo. Eh, pero si les soy honesto, yo no me siento, digamos, en la capacidad de decir y de recomendar hagan esto o hagan lo otro. Creo que eso depende de cada quien. También lo que le digo, depende de lo que queramos que sean esos 100 metros de cada uno. Entonces, en mis 100 metros, a mí me parece que yo no me arrepiento de lo que he hecho. Estoy feliz de las decisiones que he tomado. Las responsabilidades las tomo feliz. Casarme para mí no es una, sí, si bien sí es una responsabilidad, pero no es una responsabilidad más en el sentido de, oiga, tengo que hacer esto, sino es un apoyo gigantesco a las demás causas y los demás propósitos que tengo yo y que hoy en día comparto con mi pareja. Y si les soy honesto, creo que los sacrificios que he hecho eh, para mí han valido totalmente la pena. Creo que hay cosas en las que también he sido muy afortunado, en que en muchos casos por el trabajo, por tantas cosas, digamos, me he alejado de amigos y he conocido gente tan espectacular en mi vida como amigos que en las buenas, en las malas, por más de que estemos lejos o cerquita, siempre están ahí y yo para ellos en los momentos difíciles. O eso espero que ellos sientan. Y básicamente en otros sacrificios de una rumba o otra cosa, eso sí, realmente para mí, como le digo, en mi finalidad de los 100 metros no está eso. Y yo creo que dicho eso también, como se lo dije ese día en la conversación, eso no quiere decir que yo todos los días me levanto y trabajo y los fines de semana trabajo y no hago nada que me guste aparte de trabajar, Sí, ya vamos a sino, hablar como decía, de eso. entonces despelucarse de vez en cuando y Sí, sí, salir sí. y tomarse unos tragos con los amigos y morirse la risa y hacer algo de que el otro día uno diga, madre, el, baile como no era, lo que sea. Bueno, dicho, eso también es parte de la vida y creo que muchos de mis buenos amigos son profesionales en despelucarme cuando salgo de la oficina y logramos sacar un tiempo para vernos. Ok, ya hablamos de eso, de despelucarse, que es algo que pues, también fue muy importante para mí, que usted me dijera eso. Eh, Algo del tema de las responsabilidades, yo le quería hablar tanto de eso porque Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico muy famoso, que, bueno, yo aprendí un montón de él habla mucho y recomienda, dice que, que también se siente uno con la vida, como las emociones positivas que uno siente, cómo se siente en general, y evitar como esos sentimientos negativos, sentirse sin ni propósito, sin nada. Él dice que hay que buscar responsabilidades, él dice como échense al hombro la carga más pesada que puedan, ¿no? O sea, no es matarse ahí haciendo algo que uno no pueda, pero sí que uno pueda ir progresando. Y por eso creo que vale la pena, porque él lo dice mucho y recomienda desde una temprana edad empezar a buscar responsabilidades, no volverse como de eso, de evitar todas las responsabilidades, de no, yo no quiero hacer nada, no quiero nada difícil, sino más bien todo lo contrario. Y eso a mí me parece espectacular y me parece que usted lo ha hecho muy, pues muy de acuerdo a lo que él habla y dice que vale la pena. Ahora ya por el lado de despelucarse, las personas que me conocen a mí, que me siguen, saben que yo he sido bastante rígido, bastante
cuadriculado, pues yo dejé el alcohol, sí, dejé el alcohol, los dulces, me levanté por más de 100 días a las 4:45 de la mañana. Y Daniel es una persona que también es muy disciplinada, pero él me decía que no vale la pena ser totalmente cuadriculado. Y es algo que ahora yo también estoy de acuerdo, porque si uno es así de cuadriculado, termina sacrificando cosas que no vale la pena sacrificar. Entonces, uno por dormir 8 horas, entonces el jueves tengo el cumpleaños de mi mejor amigo, pero como tengo que dormir 8 horas, entonces no voy. Entonces creo que uno termina sacrificando cosas que no vale la pena sacrificar por eso. Entonces, si quiere, cuéntanos más del tema de despelucarse y de las recomendaciones que usted me dio ese día. Sí, pues vea, yo creo que yo lo vi mucho cuando corrí carros, que me volví un cuadrado en el que no me salía. Y no solo un cuadrado, sino yo creo que uno tiene un conjunto de cuadrados distintos en diferentes cosas. Entonces yo tengo unos cuadrados a nivel de principios y valores, de que son cuáles son mis principios y valores de los cuales no me salgo, que me parecen perfectos para tener en mi caso. Pero hay otros cuadrados de, oiga, yo no salgo y tomo trago un viernes porque va en contra de todo. Pues primero, yo digo, ¿en contra de qué? Pues si usted tiene cumpleaños de sus amigos, se casó un amigo, sus papás están de alguna cosa, si no quiere tomar el trago, perfecto, pero si quiere ir, acostarse a las 3 de la mañana, reírse de todo, pues está perfecto, no tiene nada absolutamente de malo y creo que Qué pena, usted, puedo sí, interrumpirlo rápido acá, es que me faltó decir, esto es despelucarse acompañado de mucha disciplina, no es como vivir despelucado, sino mucha, mucha disciplina como la que tiene usted. Y aparte de eso, pues meter un poco de caos positivo, de despelucarse de sí, vez en cuando. claro, eso me parece clave y lo que le decía, yo creo que lo hace usted mejor en la tarea final. Y es que usted aprende, es más curioso, es más creativo, de todo cuando tiene otros espacios en los cuales usted se sale de su zona de confort, de su cuadrado y aprende de otra gente, desconecta la cabeza un rato, que creo que a muchos nos pasa que sigue eso ahí maquinando todo el día. Entonces también lo desconecta un rato para pensar en cosas que lo hagan a uno también feliz sin tener que ser un documental o un libro, trabajar, levantarse a las 4:45 de la mañana. Hay veces que estar a las 2 de la mañana un sábado con unos tragos, pasando feliz con los amigos, no tiene nada de malo. Entonces, en eso, por eso se lo decía ese día y creo que para mí lo aprendí bastante corriendo carros sin que me volví extremadamente infeliz. Infeliz, inseguro, estresado, todo, mejor dicho. Todo lo que usted quiera porque estaba entre un juego de cuadrados en los que yo me estresaba a mí mismo por todo. Y yo digo, uno también es el responsable de su paz mental. Entonces, yo que quiero tener paz mental y ser feliz, ¿para qué me pongo un jurgo de paredes para poder llegar a ser feliz? Entonces, oiga, no puedo, tengo que levantarme todos los días a esta hora, tengo que dormir 8 horas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Entonces, usted está tan encapsulado que cualquier cosa que se salga de eso lo frustra y que estar dentro de la caja también lo frustra muchas veces. Entonces, por eso le digo, para mí me abrió la mente mientras que usted tenga su propósito claro, sea fiel a esas cosas que, como le listé, para mí son los valores, principios, etcétera, etcétera, pues dentro de eso caben salir y emborracharse o si no emborracharse, salir de fiesta o lo que sea. Eso me parece que cabe dentro de lo que yo quiero, dentro de mis 100 metros y creo que uno no solo lo recuerda por la vida profesional, sino también lo recuerdan como fue con sus amigos, con su familia y demás. Usted dice, mientras no afecte el propósito de los 100 metros, está bien. Así es, para Y, mí. y usted dice, y esto me parece muy chévere y lo he sentido yo también, que no solo no afecta el propósito de los 100 metros, Si lo sino mejora, ayuda el propósito de los 100 ayuda. metros. Y esto Claro, yo lo he sentido ahora que estoy tratando de buscar un balance en mi vida. Digamos, me empecé a despertar ya a la hora que sea los domingos y pues obviamente tengo más energía el resto de la semana. Em, y es que bueno, levantarse a las 4:45 un domingo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo digo, ¿qué va a hacer? Sí, 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 ¿qué va a hacer? Mejor dicho, yo creo que a las 4:45 mucha gente se está durmiendo que está haciendo bastante más cosas. Pero sí, eso es como lo veo yo, de cierta sí, no, forma. no, no, de acuerdo, ese tema del balance a mí me ha ayudado mucho y también es que el tema de ser totalmente cuadriculado, que era algo que yo defendía antes, hay un problema y es que siempre va a haber situaciones que uno no lo controlan, que a uno lo van a obligar a salir de esos cuadritos, por decirlo de alguna manera, y además, lo que usted decía, uno se va a frustrar enormemente porque, no sé, uno quiere dormir 8 horas y de la nada
sonó una alarma del edificio al lado, se Usted se tira escuchó. su paz mental. De hecho, usted se tira, usted Exactamente, propio se tira su paz mental. Es lo que le digo. Es, exactamente. es, Y el tema es que a mí me ha parecido que ser flexible en eso, como que también ayuda a ser flexible en el trabajo. Por ejemplo, si sale una cosa que uno tiene pereza de hacer, pues si no estaba en lo planeado, igual uno es flexible y lo hace. Y creo que ayuda en todas las áreas de la vida a ser un poco flexible. Eso me parece muy chévere. Em, Otra cosa que le quería preguntar. Bueno, ya el tema, aparte de la flexibilidad, como para el lado de despelucarse y eso, también como el tema de meterle, algo que me quedó sonando mucho ese día es meterle con ganas a todo lo que uno hace todo el día, o por lo menos intentar y tener esa actitud, porque yo le contaba que a mí a veces, bueno, yo me despertaba temprano, iba al gimnasio con toda, pero después, no sé, me tocaba hacer algo de la tesis y ya era no, qué pereza, con mala actitud, no quería hacerlo, entonces las cosas que me gustaban y eso sí las hacía, pero lo que me daba pereza lo hacía con mala actitud. Entonces, me gustaría que hablara sobre ese punto de vista suyo de meterle con ganas a todo lo que uno hace y todo el día estar con la mejor, tratar de estar con la mejor actitud. sí, es imposible estar siempre con Sí, la sí, mejor sí. actitud y meterle todo, pero yo creo que a mí en el caso de lo que he vivido, el deporte me ayudó mucho porque yo soy extremadamente competitivo en todo y más que todo competitivo conmigo. Entonces, Ujú. si tengo un reto grande en la oficina o si hay alguna cosa que no sé hacer, yo a todo le digo, hágalo, he dicho, no sea tan huevón que no va a poder. De hecho, eso se tiene que ver, de alguna forma se tiene que poder. Entonces, en ese pensamiento me ha ayudado mucho cuando hay algo que no quiero hacer y toca, 100% toca hacerlo, o más que nada cuando toca, hay veces uno lo hace harto y eso sí, no va a decir que no, pero cuando hay algo que lo reta a uno y que le da miedo a uno hacer, o dice, ¿será que soy capaz? ¿Será que no soy capaz? Llenarse de putería y verdad que uno tiene que poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, lo veo yo así. Eh, y, y sí, no sé, eso es lo que me ha servido a mí berracamente. Y creo Ok. que también el rodearse de gente que le muestra a uno que es capaz. Porque a mí algo que me ha cambiado en la vida es en Alfred contratar gente 100 veces mejor que yo en todas las cosas. Y creo que lo hemos hecho Santiago, Mauricio y yo, y Daniel Camacho y Pedro, que son las otras dos personas que nos acompañan, digamos, liderando la organización. Tenemos gente, de hecho, excepcional en todos los cargos. Y uno rodearse de gente que le muestra que es posible cambiar el mundo, que es posible salir adelante en cualquier situación, que no hay problema que sea muy grande. Creo que eso lo llena uno de pasión y felicidad y ganas de que si este man puede, yo también. Entonces, hay un caso en Alfred de una persona muy cercana a mí en mi equipo, que le ha tocado vivir en los últimos 2 años todas las dificultades del mundo. También, pues, nacer en una posición en la cual la vida le tocó mucho más difícil que a muchas otras personas y que con todo y eso puede ser de las personas más berracas que conozco en muchos sentidos. Talante, empuja con lo que toque hacer, no hay reto que no le parezca muy grande. Entonces, ese rodearse bien de gente que le muestre a uno que todo es capaz, me parece que lo llena uno de ganas para hacer las vainas bien, pues bien desde el principio y con ganas. Totalmente de acuerdo y eso me pasó a mí después de esa conversación que tuvimos porque yo era de los que un día no dormía 8 horas o 7 horas o lo que sea y entonces estaba media máquina, estaba con pereza, no quería hacer nada. em, y pues Daniel me dijo que así uno esté cansado, así uno tenga pereza, si uno no quiere hacer las cosas, hay que poner buena actitud, darle con toda, todo lo que uno hace, meterse a los retos, meterse a lo desconocido, y creo que el impacto que tienen las personas con las que uno se rodea es muy importante y es gigante. Em, No, y hay cosas, y ahí, perdón, lo interrumpo, hay cosas que cuando uno le da la mayor mamera a hacer, salen oportunidades que usted nunca se imaginó. Me pasó esta semana una reunión que tenía que me daba una mamera ir. Yo decía, no, no va a salir nada y salió una campaña espectacular que vamos a hacer con Alfred, arrancando ahorita en mayo. Y creo que eso pasa pues con diferentes cosas. Y obviamente hay vainas a mí cuando me dice mi señora que toca aspirar la casa, me parece, no hay manera que yo le meta ganas a aspirar la casa. Creo que ahí sí no, pero en su debida proporción me parece que uno cuando hay muchas cosas que le dan mamera y uno sabe por dentro que será que ahí sí puedo sacar algo que valga la pena, vale la pena hacerlo. Chévere. Acá un poco repetitiva la pregunta, pero ¿qué consejo le daría a las personas que están oyendo esto, viendo esto, que tienen un reto, saben que tienen un reto, saben que hay algo que
les puede ayudar a mejorar su vida, que es algo que los va a ayudar a crecer, a mejorar, pero les da miedo, tienen miedo de hacerlo o les da pereza hacerlo. Les da pereza, pero saben que hay las probabilidades de que salgan, de que lo ayuden a mejorar su vida son muy altas. Entonces, ¿qué le recomendaría usted a esa gente y por qué le daría esa recomendación? Sí, yo creo que ahí la primera recomendación es no anote en un papel el sueño más grande y pretenda llegar ahí mañana, sino vaya generando quick wins o digamos, ganadas rápido en ciertas cosas. Entonces, si yo quiero, ejemplo, en Alfred, queremos lanzar la aplicación móvil ahorita en mayo con un juego de cosas y adicionalmente llegar a 1 millón de usuarios y adicionalmente irnos a México. Si yo pongo que quiero hacer todo eso ya, pues primero, no tengo ni idea ni por dónde arrancar. Dos, me lleno de preocupaciones de que no estoy llegando. En cambio, si yo pongo, oiga, sí, la meta grande es esta, pero yo quiero hacer esto primero, esto segundo, esto tercero, esas quick wins le van a dar a uno el empuje de, oiga, ya hice esto, vamos por lo siguiente, ya hice esto, vamos por lo siguiente. Y también entender que si uno quiere hacer algo, muchas veces no solamente depende de uno, en el sentido de que uno puede apalancarse de gente que uno quiere, de un libro, de otras cosas, para que lo ayude uno a llegar allá. Entonces, no están ustedes solos, por más de que muchas veces la meta digamos, el beneficio final sea para uno, sino miren que dentro del entorno de uno lo puede ayudar a uno a apalancarse para que eso funcione. Creo que eso para mí ha sido mi pareja en muchas cosas. Entonces, eso lo veo de esa forma. Y, y también algo que he oído mucho de una persona que admiro es que hay mucha gente común, que lo que hay es gente con buenas ideas, pero lo que no hay es gente capaz de ejecutarlas. Entonces, creo que para mí el caso que lo que más me mueve es el miedo, en muchos casos, el miedo, no ni siquiera el miedo, sino el, el empute que me daría conmigo mismo, no ser un buen ejecutor ni terminar las cosas que quiero hacer. Y por esas ganas de, oiga, hacer las vainas bien, no quedar como el man con buenas ideas que no ejecuta, ese para mí es un motor grande interno. Ok, motivarse tanto como por las ganas de lograr algo, como por el miedo pues, a quedarse A fracasar, atrás. a Sí, mi sí, país, sí, sí, a fracasar o a que no funcione, a lo que sea. sí, Yo eso creo es que chévere y eso creo también es que válido decirlo. es una gran motivación porque a veces uno piensa, no, quiero empezar a hacer X cosa, a hacer ejercicio o montar un negocio, lo que sea, y uno solo busca la motivación de, como de no, si lo logro, ¿qué pasa? No sé qué, pero también hay que buscar la Y motivación de, arranca uno a hacer, no, y arranca uno a hacerse siento, es que además la mente de uno es el mejor director de películas del mundo, ¿no? sí, sí, Entonces uno sí, puede arrancar, no ha hecho nada, pero ya se imaginó el día que vendió la empresa, lo que sí. hizo, o el día que se levantó la novia, o el día que hizo todo. Y creo que salirse de eso es, oiga, anote en un papel cuál es el primer paso para llegar allá. Porque también si usted pone, oiga, yo quiero ser empresario y mañana quiero montar una empresa y ser Bill Gates, pues usted claramente va a estar defraudado con usted mismo y con todo, porque la probabilidad de que llegue a ser Bill Gates mañana es poquita. Pero si usted dice, quiero llegar a ser una empresa, ok, primero hacer un estudio de dónde hay un problema que valga la pena solucionar y que sepa yo solucionar. Dos, Entonces usted empieza a hacer punto por punto, por punto, por punto, por punto, y empieza a llenarse de autoestima de que usted es capaz de lograr y ejecutar las cosas. Entonces no es, oiga, quiero ir al gimnasio y pesar 30 kilos menos, sino quiero lograr una semana ir al gimnasio todos los días. Llega usted el viernes y dice, puta, soy un crack. Hice una semana. Lo Y llena de ya, y autoestima ya para la tiene esa segunda. motivación para la segunda semana. Eso lo Exactamente. hablan mucho en el libro Hábitos Atómicos y es, bueno, por un lado, como ponerse metas suficientemente grandes, pero suficientemente pequeñas, porque muchas veces uno, 31 de enero, se pone 10 metas gigantes y pues un cambio tan radical es muy difícil de sostener, termina uno rindiéndose, entonces lo que usted dice, soñar en grande, pero poner metas suficientemente chiquitas para, para poder progresar, sentir que uno está progresando y empezar a crear esa motivación que uno lo va a llevar probablemente a la meta grande. Em, ¿qué le, 5 consejos que le daría al Daniel Moreno de 20 años? Le diría, eh, pensé en decir fresco que todo, que va a poder hacer cosas, pero creo que no lo haría
porque uno creo que el miedo y, Sí, sí, y sí. la incertidumbre de no hacerlas, creo que fue lo que me ayudaba a hacer ciertas cosas a los 24 años. Pero sí creo que me diría, sea muy cuidadoso de la gente que se rodea, eh, sea crítico de usted mismo más que del resto de la gente, en el sentido de que no mire a los demás en qué están haciendo esto o el otro, sino mire si usted en su versión y sus 100 metros, usted qué quiere hacer. Diría que la espiritualidad siempre lo tenga al lado. Eso me parece que a mí al principio de los 20 no lo tuve, después me ayudó mucho, como que lo volví a ganar. Eh, Diría, sáquele tiempo a los amigos y a la familia, que muchas veces no lo hice. Todavía me cuesta a veces desconectarme de ciertas labores para hacerlo. Eh, y por último, le diría, métale todo el perrenque y todas las ganas, que lo que hay son cosas para hacer, y que básicamente si le mete las ganas y lo hace, se puede generar cambios, se puede generar impacto y se pueden construir cosas. Chévere, chévere. Otra cosa, imagínense que, imaginemos, hay personas que están oyendo, viendo esto, que tienen ese propósito, tienen un propósito parecido al suyo, quieren lograr un impacto gigante, quieren, de la forma que ellos se imaginen, crear un impacto gigante en el mundo, pero todavía no han empezado, no han logrado tener la disciplina para hacerlo, les da mucho miedo quedarse atrás y estar perdiendo el tiempo. 3 consejos que le darías a esas personas que quieren generar un impacto gigante en el mundo, quieren mejorar su vida, quieren darlo todo y todavía no han empezado, todavía hay algo que los frena. Vea, para mí hay un par de cosas. Primero es quitar el miedo. La única manera que se quita es actuando y ejecutando. Eso no se quita de ninguna otra forma. Dos, planteense cuál es el propósito de sus 100 metros. Hoy en día puede que cambie, digo, puede cambiar también. ¿Cuál es el propósito de sus 100 metros? Va a tener eso claro. ¿Cuál es esa razón? Porque ahí es Para válido uno que lo decir, oiga, yo motive. quiero, a que lo motive, exacto. ¿Cuál es, digamos, un poco en Alfred, como lo hacemos, es cuál es el moonshot o el winning aspiration? ¿Por qué queremos ganar en Alfred? ¿Por qué queremos existir en Alfred? Haga el mismo, pero suyo. Y por último, haga literalmente en este momento un plan de cómo podría yo llegar a ese winning aspiration o a ese propósito, entendiendo que ese plan va a cambiar 100 veces, no es, y no sentirse mal si cambió, porque lo que sí es el plan, la manera de llegar a ese propósito puede variar, y eso se va a dar uno cuenta, pero sí los pequeños pasos que puedo ir construyendo para llegar a ese propósito los puedo ir teniendo muy claros. Es decir, si yo, ejemplo, quiero emprender y mi sueño es emprender y me siento quedado que no estoy emprendiendo y que hay otra gente emprendiendo, pues primero quítese el miedo y la incertidumbre y el sentirse chiquito, va poniéndose las tareas de qué vamos a hacer y empieza a ejecutar. Dos, ¿cuál es el propósito que usted tiene detrás de emprender? ¿Quiere cambiar el mundo? ¿Quiere sacar a su familia adelante? ¿Quiere vender la empresa o lo que sea? Que me parece temprano usted decir antes de emprender que quiere vender su empresa, pero sea la razón que sea. Y usted, por último, decir cómo puedo llegar yo allá. Entonces, si yo quiero emprender, yo, Daniel, ¿qué haría? Ya empezaría a analizar todos los problemas o todas las industrias, más que nada. Le oí el otro día a un emprendedor muy chévere que decía, no solamente es entender las industrias y ver los problemas, sino consultarle a gente excepcional en las diferentes industrias cuál es el dolor de su industria. Él daba el caso de que fue el presidente de una aerolínea y le decía, oye, ¿cuál es el dolor más grande de su industria? Después al presidente de otra empresa, ¿cuál es el dolor? Después al rapitendero, ¿cuál es el dolor de ese rapitendero? Y con eso usted armarse de data para poder definir yo en mis capacidades, atado a mi propósito, dónde veo, dado toda la data que tengo, que hay un problema que vale la pena solucionar y que yo soy el más crack para solucionarlo. Y ahí arranque. Sea grande, chiquito, sea una tienda que usted quiera hacer con una comida especial para vender, o sea el siguiente Amazon, cualquiera en el intermedio, por más chiquito o grande que sea, es totalmente válido lo que usted quiera hacer. Eh, pues arranque con paso a paso, y el paso a paso que yo haría es así, pero preguntarse, retarse, llenarse de datos, llenarse de preguntas y de curiosidades antes de uno decir que quiero hacer, que quiero emprender. Y en el caso de que yo quiero ser deportista de alto rendimiento, perfecto, ¿qué deporte quiero hacer? ¿Qué necesito yo para llegar a ser deportista de alto rendimiento? No es mañana quiero ser Tiger Woods o mañana quiero ser
Michael Schumacher, sino paso por paso qué tengo que hacer. Y lo que justo usted acaba de decir, que dicen en Atomic Habits, que es qué hábitos tengo que empezar a crear poquito a poquito a poquito, que me generen esa confianza en mí mismo y un reto suficientemente grande, no tan fácil, de poder levantarme todos los días a hacer. Ok, ok, tremendo. Voy a hacer otra pregunta con números que está chévere. De, ¿Cuál cree que son 5 de las principales causas o razones que lo han llevado hasta donde usted está hoy en día, estar emprendiendo, cofundando una empresa ya considerablemente grande, casado, viviendo solo y lo que yo considero que es algo realmente admirable? ¿Cuál cree que son 5 de esas causas principales que lo han llevado hasta donde usted está? La primera, identificar mi propósito mayor, el propósito de mis 100 metros, muy temprano. Yo quise hacer eso y me di cuenta de eso temprano. Eso me empujó a emprender, a juntarme con Mauricio Santiago, a hacer lo que he hecho, a casarme. Dos, mis papás, creo que el legado que me han dejado a mí en sus industrias y en lo que ellos han hecho en su vida, me demostraron que hay cosas que sí son posibles de hacer, que soñar en grande se puede, a su debida escala, y que adicionalmente tener, digamos, la familia cerca y los papás y los amigos y los hermanos y demás cerca lo ayudan a uno a llegar allá. Entonces creo que ese factor, primero uno tener el propósito claro de mis 100 metros, dos, lo que he heredado de mis papás y mis hermanos como de lo que es posible hacer. Tres, diría que el miedo a fracasar, el miedo a no cumplir mi propósito me ha empujado también a hacerlo. El miedo a no dejar una historia después de esos 100 metros. Eso me empuja todos los días. Cuatro, dado el tiempo en la que la conocí, pero que creo que va a convertirse en la número uno en el plazo de mi vida, es mi señora. Creo que ella me ha cambiado desde el día que la conocí infinitamente en la persona que soy hoy y cada vez más. Y por último, creo que lo más importante, como para cerrar, de lo que me faltó es el país en el que nací. Parece que Colombia es un país absolutamente apasionante, espectacular, una muestra de gente con berraquera, perrenque, llena de pasión, llena de problemas, pero con muchas posibles soluciones. Y creo que haber nacido en Colombia definitivamente me dio, en muchos casos, las ganas de hacer muchas cosas de las que estoy haciendo hoy, las ganas de ayudar a un país que necesita ayuda en mil cosas, las ganas de entender por qué hay mil problemas que vivimos todos los días. Y creo que nacer en un país subdesarrollado, como lo queremos llamar, nos ayuda mucho porque miramos hacia afuera para ver qué hay distinto para hacer por fuera o qué están haciendo mejor por fuera para implementar por dentro. Creo que eso aplica para uno como persona igual, que me parece mucho más retador cuando uno nace en un país como Estados Unidos, en que casi todo lo que hacen es muy bien hecho. Mirar para afuera, ¿por qué? Uno lo ve en muchos empresarios estadounidenses, lo ve en mucha gente con la que uno habla, en que Estados Unidos es todo. Creo que aquí en Colombia significa mucho, tiene muchas cosas por mostrarnos, pero el hecho de haber nacido en un país que tiene tantos problemas nos ha dado la recursividad y la curiosidad de ir a buscar en otros países y en otras culturas y en otra gente cómo hacer las cosas mejor para traerlo aquí. Creo que esa visión de país la tengo como persona igual de qué tiene usted como Pablo, otras personas mejores que yo, que me puedan aportar a mí para yo seguir creciendo y seguir solucionando mis problemas o mis metas. Ok, buenísimo. Y acá 2 preguntas para cerrar. La primera, esta es una para que la piense. Si usted pudiera mandarle un mensaje corto a todos los celulares del mundo y todas las personas lo van a leer, todas las personas van a leer y van a poner en práctica lo que usted va a recomendar en ese mensaje. ¿Qué escribiría y por qué? A ver, el copyright de este no es mío, pero es que es una persona de mi familia que lo tiene y creo que lo comparto totalmente. Y es, sí se puede. Pues me podría poner un aviso a alguien en cualquier parte, en la carretera, en lo que sea, porque creo que aplica en todo. Hay momentos en los que uno está caído y emputado o triste o lo que sea, y uno en el deporte, por ejemplo, lo viví mucho.
y cuando uno estaba vuelto miércoles de una carrera que le fue mal, lo que sea, el coach que lo diga a uno, sí se puede, ese empuje de, oiga, se puede. Y no solamente el decirlo, sino la muestra de que hay gente que sí, que hay gente en físico que la muestra que sí se puede. Entonces ese diría yo que sería el mensaje. Chévere, porque si uno, y a mí me pasó hace un tiempo que estuve en una situación, pues que estaba como muy triste, deprimido, y uno en ese momento siente que todo pierde el sentido, uno no ve un futuro, uno no ve la luz, uno solo ve todo negro. Y, y Jordan Peterson dice, combinado a lo que decía Nietzsche, que si miras el abismo por suficiente tiempo, no vas a ver la oscuridad, sino vas a ver la luz. Y creo que es eso, que en cualquier situación, por mala que sea, por difícil que sea, por deprimido que uno esté o por triste que uno esté, hay alguna forma de salir adelante, hay algún camino para encontrar la luz y siempre es posible encontrarlo. Hay muchas personas que lo han hecho y todos podemos lograrlo. Sí, yo creo Buenísimo, que otro que le di ahí para otro, si serían dos mensajes de texto, sería de una, ese, de una. y sería, si te da miedo, hazlo. Está buenísimo. Ok, Ese para y mí creo que me puede resumiría explicar, puede muchas hablar un cosas. poquito sobre eso, para mí es importantísimo, yo creo que para todo el mundo es importantísimo. Que, vea, creo que muchas cosas, de hecho, las cosas más beneficiantes en muchos casos, para mí han estado al otro lado de lo que más miedo me daba, de tener la conversación difícil, de lanzarse a aprender, de uno arriesgarse que todo el mundo piense que uno es un payaso, un huevón o lo que quieran, por uno hacer algo que es a lo cual uno es fiel. Y creo que ese saltarle sin paracaídas al miedo y a lo que más miedo le da, le va a primero demostrarle que nada es tan grave, uno, en caso de que no salga bien. Dos, que el control está en sus manos, de que algo que le dé miedo no es por algo de hecho exógeno a usted, sino que le dé miedo es porque su mente y sus capacidades o las diferentes cosas que usted ha vivido le dicen, no, yo no soy capaz de hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, que eso le genere un miedo, o me da miedo el resultado, o me da miedo abrir esa puerta y que me digan esto, me digan lo otro. Ese miedo se lo está poniendo usted. Entonces, en el momento en que usted salta el miedo sin paracaídas, se da cuenta la capacidad que tiene su mente de tumbar un jurgo de muros que usted se había puesto usted mismo. De muros de Entiendo. que no es posible hacer una cosa o la otra, pero el único que se está diciendo que no es posible soy yo. Si me salto y me doy cuenta que, oiga, si es posible o no fue tan grave, pues usted ahí mismo acaba y tumba todos los muros que había hecho. Entonces ese sería, creo que lo cambiaría y sería, si te da miedo algo. Tremendo y es que usted decía que todo lo que usted, como lo que ha valido la pena, lo ha encontrado como detrás del miedo o enfrentando el miedo. Hay una frase de Carl Jung que dice, lo que más necesitas lo vas a encontrar en el lugar en el que menos quieres mirar. Y es eso de enfrentar los miedos. Digamos, a mí, una de las cosas, o sea, yo antes estaba obsesionado con la opinión de los demás. Para mí subir videos y subir un video hablando a redes sociales era lo peor del mundo, era uno de mis miedos más grandes. Y gracias a enfrentar ese miedo y a seguir el consejo de Daniel de hacer las cosas con miedo, pues ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. No me arrepiento para nada. Y, y creo que cerrar con ese mensaje y que las personas se lleven ese mensaje de si te da miedo, hazlo y lo que más quieres lograr está detrás de ese miedo que debes enfrentar. Entonces, bueno, Daniel, creo que es un buen punto para cerrar ahí. Muchísimas gracias. Como le he dicho, lo admiro un montón. Le doy las gracias Es por esa mutuo. conversación. Muchas gracias. Em, como le dije, esa conversación para mí tuvo un impacto gigante. Esta también, y espero que tenga un impacto, creo que va a tener un impacto en muchas personas. Y, y bueno, muchas gracias. Y le repito, lo admiro un montón. No, aquí para lo que necesite y felicitaciones por lanzarse también a hacer el podcast que me parece gran herramienta para comunicar ideas, cuentos, historias y demás. Y para cerrar, creo que con ese mensaje, si te da miedo, hazlo y también pues contarles que esta ha sido mi historia, que cada uno pues tenga la tarea de ver qué quiere hacer en sus 100 metros, que el camino mío, o el camino de Pablo, o el camino de su papá, o su hermano, o su mamá,
es el de cada quien. Mientras que sea fiel uno a sus 100 metros, creo que no será feliz. Buenísimo. Daniel, Alfred, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, eso le iba a decir, hacer la cuñita al Sí, final sí, 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 sí. de que Casi se me no, pues olvida. vea, les cuento, Alfred, básicamente somos básicamente todo lo que necesite para su carro en una app. Conectamos los mejores talleres, concesionarios, lavaderos, servitecas, tecnomecánicas, conductores y a ustedes como cliente para que cualquier cosa que les dé dolor de cabeza y mamera de hacer con el carro, entren a Alfred, registren su carro, pidan cualquier servicio de mantenimiento, de cuidado, lo que necesiten, desde un lavado a una reparación de motor, escogen cuál es el mejor taller, el mejor aliado, escogen si quieren un conductor o si ustedes quieren llevar el carro directamente, pagan a través nuestro, tienen mejores precios, todo garantizado, les avisamos antes de que se les venza cualquier cosa, ya no se les vuelve a vencer la tecnomecánica o el SOAT, y básicamente les digitalizamos toda su relación con el carro. Entonces lo que hacemos, llevamos 2 años y medio, estamos en 5 ciudades del país tratando de cambiar esta industria y realmente gracias a un equipo excelente que nos acompaña en este sueño. Entonces, anímense a entrar al App Store o al Play Store, descargar a Alfred y pónganle ojo que en los siguientes 15 días vamos a estar con un lanzamiento grande en relación a lo que les acabo de contar. Bueno, buenísimo. Felicitaciones por esos logros. En la descripción de YouTube y de Spotify van a encontrar los links para entrar a Alfred. Y bueno, Daniel, otra vez, muchísimas gracias. Espero volverlo a tener acá. Y bueno, nada, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo y mil gracias.